mañana cambiar el tipo de información porque hoy domingo 16 de agosto nos habíamos olvidado por completo de saludar, se conmemora, se celebra el Día del Niño. ¿Cuánto hay para celebrar en este día en medio de esta situación sanitaria de emergencia que se vive en el mundo? Tenemos en el enlace vía Skype ya a la señora Veronique Henry, ella es directora del país de Plan International Perú. ¿Cómo está, señora Henry? Muy buenos días, gracias por enlazarse con TE Perú. Buenos días, Jennifer. Muchas gracias por la invitación. Y empezamos con esta introducción. ¿Cuánto tenemos de celebrar? ¿Cuánto de trabajo tenemos que visibilizar el día de hoy, el Día del Niño, en una situación dramática como que vivimos en el Perú y en el mundo? Sí, totalmente. Bueno, específicamente ahora en estos tiempos de pandemia, los derechos de los niños y específicamente de las niñas están siendo muy afectados, ¿no? Sabemos, por ejemplo, la educación es uno de los temas que más está siendo afectado actualmente. En el Perú sabemos, por ejemplo, que hay más de 6 millones de niñas y niños que están ahora en educación remota. En zonas rurales es aún peor porque sabemos que solamente 4 de cada 10 hogares no cuentan con internet en su casa. Entonces tienen que seguir educación a través del programa online del Ministerio de Educación. Lo tienen que seguir o por televisión o por radio. Eso es uno de los derechos que está siendo más afectado. Otro es el tema de la violencia también, la violencia familiar y sexual en contra de los niños y de las niñas. Hay más de 12.000 casos de violencia física, sexual y psicológica que se han reportado últimamente al MIMP, al Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, por parte de menores de edad. Y de estos 12.000 casos, el 43% ha sido en adolescentes y la mayor parte en niñas. Ahora, el tema de la pandemia y del hecho de que estos 6 millones de niños y niñas están estudiando desde sus casas conlleva también muchos riesgos para los niños, pero más aún para las niñas, ¿no? Sabemos que estas niñas van a estar expuestas a hacerse cargo en mucha mayor proporción que los niños de la carga doméstica, de toda la limpieza, la preparación de alimentos, el cuidado de los familiares enfermos, etc. Y a propósito de ese tema, señora Henry, ¿no? Usted ha hablado de algo muy importante, que es la visibilización de esas actividades que muchas veces incluso se han predestinado como si fuese algo que atañe simplemente pues a las mujeres y en este caso a las niñas desde pequeñitas. Hemos visto y hemos hace unos minutos emitido un informe en relación pues a cifras de embarazo adolescente que también lamentablemente se está incrementando. ¿Cómo se empieza a trabajar, ¿no? Desde pequeñas empoderando a estas niñas para que se cambie pues ese estigma ¿no? de sometimiento que tiene la mujer por tantos años? Mire, nosotros desde la organización Plan Internacional, que llevamos ya más de 25 años trabajando en el Perú en tema de niñez y derechos de las niñas, estamos trabajando mucho la prevención de la violencia y la prevención del embarazo temprano, de las uniones tempranas, todas estas situaciones de alto riesgo a través del empoderamiento de las niñas, a través de informar, prevenir, acompañar, cambiar estereotipos de género y dar las informaciones a estas niñas para que primero sepan cuáles son sus derechos, que sepan también qué hacer en caso de vulneración de sus derechos en la casa, como cuáles son los mecanismos de protección del Estado a los cuales ellas puedan acudir. Y también tener estas informaciones y trabajar con ellas para que puedan seguir estudiando, para que puedan seguir las clases online a las cuales si no tienen acceso a internet hay programas por radio, por televisión. Desde Plan Internacional, por ejemplo, estamos trabajando con el Ministerio de Educación. Hemos grabado unos audios para que los niños y las niñas de zonas rurales, que son unos 300.000 en el país, puedan tener acceso a la educación por radio a través de este programa Aprendo en Casa. Y también hemos instalado en Loreto, en zonas rurales, 25 altoparlantes en estas comunidades donde ni siquiera las familias tienen radio para escuchar el programa de educación. Entonces, con estos altoparlantes que ya se están difundiendo en las comunidades más rurales, los niños y las niñas ahora sí pueden tener acceso a la educación. Eso es una de las
de las temáticas que trabajamos mucho en plan internacional, y todo el tema de protección contra la violencia, entonces violencia emocional, violencia física, sexual, psicológica, y esto lo estamos trabajando a través de campaña online, de llamadas. Hemos atendido estos últimos meses a más de 4.000 niños, niñas y adolescentes por teléfono, haciendo seguimiento caso por caso a sus preocupaciones, sus problemas, y ahí si hay necesidad y si detectamos un caso de vulneración de derecho, estamos remitiendo a las autoridades competentes para que puedan hacer el seguimiento correspondiente. Y todo el tema de salud sexual y reproductiva también, eso es muy importante, porque en estos momentos de pandemia la situación está muy crítica, porque como decíamos, las niñas están más expuestas a violencia sexual, embarazos tempranos, etcétera, y con el agravante de que actualmente es muy difícil para ellas tener acceso a los centros especializados en salud sexual y reproductiva. Entonces, para eso también, Plan Internacional, hemos entregado más de 87.000 equipos de protección a centros de atención, hospitales, para que estas niñas y adolescentes puedan seguir teniendo acceso a los servicios de derechos sexuales y reproductivos. Es una serie de trabajos que se están ampliando desde el ámbito de educación y seguridad, porque evidentemente estas son las preocupaciones principales para este grupo etario. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando con Veronique Henry, directora del país de Plan Internacional Perú, a propósito del Día del Niño que se conmemora, no sé si decir celebra, el día de hoy. En todo caso, sí hay mucha agenda pendiente con este grupo poblacional. A esta hora de la mañana, 8 en punto, es momento de ver los titulares de la hora.